me voy a permitir dejarlos con nuestro conferencista profesional de esta tarde, el doctor Luis Carlos Ugalde. Cedo micrófonos y cámara, Luis Carlos, te escuchamos con orejas de elefante y regreso a la sesión de preguntas y respuestas cuando termines tu exposición. Mauricio, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar con todos ustedes. Les agradezco mucho esta oportunidad de reflexionar. He estado con algunos de ustedes en los últimos años y espero que esta charla nos ayude a todos a entender qué viene después, cómo podemos adaptarnos al entorno de la crisis, cómo sacar una oportunidad, cómo pueden irse cuando termine esta reunión con algunas ideas estratégicas de cómo tomar ventaja de la situación adversa que todos estamos viviendo. Y yo trataré de platicarles entonces del tema del entorno político, implicaciones políticas y sociales. Voy a ir platicando con ustedes, les voy a mostrar algunas láminas para poder ir reflexionando de lo que vemos en Integralia Consultores, que es una empresa de riesgo político, de lo que puede ocurrir en los próximos meses y años en México y el mundo. Y lo primero que tenemos que entender para saber qué viene es qué va a explicar la magnitud de la crisis 2020. Y en mi opinión lo van a explicar estos 4 factores. Primero, ¿dónde estábamos antes de que llegara el coronavirus? Y estábamos desafortunadamente en una situación económica ya delicada. La inversión física privada ya era muy reducida por la desconfianza en el gobierno actual. 2, el año pasado ya tuvimos una tasa de decrecimiento marginal, pero de menos 0.1%. La creación de empleo ya se estaba cayendo. En 2019 el país creó la mitad de los empleos que había creado un año antes. Y ya hace un mes las cifras de empleo seguían cayendo, de tal forma que llegamos mal parados. Segundo, ¿cuánto va a durar esto? Es algo que todavía no sabemos. ¿Cuáles son las características demográficas, epidemiológicas de México? Lo sabremos en las próximas semanas. El presidente López Obrador dijo antier que él pensaba que para el Día de las Madres ya podríamos empezar a reabrir la economía, pero ayer su subsecretario de Salud, López-Gatell, dijo que el pico de la epidemia iba a ser en julio y que para octubre estaríamos empezando ya en una situación de normalidad. De tal forma que no sabemos porque ni siquiera el gobierno lo sabe. El tercero y muy importante, y esto ya es para empezar a pensar cómo salir de esto, es cómo va a ser el rebote. El rebote será lento, el rebote será rápido. Si Estados Unidos se recupera pronto, esto nos ayudará como uno de sus proveedores mediante la industria de la exportación. Y el cuarto es qué tan bien o qué tan mal lo hace el gobierno mexicano. Y desafortunadamente aquí no hay muy buenas noticias. De eso hablaremos en unos momentos. Pero quiero comentarles que estos 4 factores que están aquí, lo que nos van a generar es dónde nos encontramos para salir de la crisis económica. ¿Qué significan estas 3 letras? Son las 3 principales modalidades cuando hay una crisis fuerte como la que vive México. La V, la V sería lo ideal, es el efecto rebote. Caes mucho, pero rebotas como una pelota de básquetbol. La segunda es la recuperación tipo U, que es una caída pronunciada y una recuperación lenta y gradual. Y la tercera es el efecto L, que es el peor, que te caes y te quedas tirado en el piso, te quedas estancado y eventualmente podrás recuperarte, pero de una manera muy lenta. ¿Cuál de estas 3 cosas ocurrirá en México? Dependerá mucho de cómo responde el gobierno. Hasta hoy, desafortunadamente, la capacidad de respuesta del gobierno nos hace pensar que estaremos quizá entre una recuperación tipo U y tipo L. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando con el gobierno? Muchos de ustedes habrán leído una editorial de esta mañana del diario británico Financial Times, donde el diario dice que la incapacidad del gobierno para responder con prontitud puede hacer que este genere un enorme daño a la sociedad mexicana e incluso
Hablan del caso venezolano, a mí me parece exagerado, pero el diario Financial Times lo está diciendo y lo han dicho muchos en las últimas semanas. ¿Por qué está ocurriendo esto? Y esto es importante porque a veces nos desesperamos quienes ven con desconfianza al gobierno, se desesperan de por qué no está haciendo lo suficiente para que esta crisis sea algo más pasajero. Y quiero decirles que parte del problema radica en un tema político, más que sanitario y económico, es un tema político. El presidente es rígido, tiene una visión muy ideologizada de la política pública. Y entonces llega una crisis y en lugar de adaptar su sistema de creencias, sus proyectos, sus programas a la nueva circunstancia, se mantiene fiel a lo que él pensó que era lo correcto. Él, por ejemplo, desde que era joven, tiene una visión maniquea del pueblo versus los empresarios ricos. Él ha dicho en las últimas semanas que él no va a hacer otro FOBAPROA, este famoso paquete de rescate del sistema financiero que ocurrió después de la crisis del 95, que tuvo muchos abusos, por supuesto. Él sigue pensando en esos términos porque en aquella época López Obrador era presidente del PRD y aprovechó esa crisis y esa respuesta del gobierno de salvar al sistema financiero para atacar a la administración. Y él sigue pensando en términos noventeros, de que si apoya al sector empresarial es como si reescribiera un FOBAPROA 2. Y eso lo mantiene rígido porque piensa de forma que o apoyas a los empresarios ricos y egoístas o apoyas al pueblo. Segundo tema muy preocupante en este momento es que el presidente siente que el sector energético y el petróleo es la salvación de México. Así lo ha dicho desde que inició su gobierno. Y ahora que el sector petrolero se está cayendo, en lugar de ajustar para salvar a Pemex, le quiere inyectar más dinero y es renuente a disminuir la producción. Todos sabemos que a los precios actuales del petróleo mexicano de $17 el barril, muchos pozos petroleros de México son totalmente eh, eh, poco rentables, no lo son. Y entonces una empresa productiva de cualquier giro lo que hace es que reduces producción para poder enfrentar el problema de liquidez. López Obrador quiere mantenerse firme en su idea de que hay que producir petróleo y de ahí toda la discusión con la OPEP que ocurrió durante el fin de semana. Y tercer tema, porque es ingenuo, romántico o porque fijado en una idea de que el proyecto tiene que ser como él pensó, cree que todo va a ser breve, cree que esto es transitorio, cree que el Día de las Mamás esto ya habrá pasado y por lo tanto cree que no hay que hacer muchas cosas. Cree que los otros países están sobrereaccionando, creen que en México no va a ser igual, cree que la cultura de los mexicanos y la familia y sus valores nos van a salvar de esta crisis y esto desafortunadamente está haciendo mucho daño. Para el presidente lo importante, y lo reitero porque lo ha dicho siempre, es la felicidad del alma. Tal forma que si la economía mexicana se cae 10, 15, 20%, no importa, porque para él lo importante es que la gente esté bien del alma y además que los pobres, que son su grupo al que se le debe, estén recibiendo programas sociales. Lo demás es secundario. Y déjenme hacer un último comentario. El segundo obstáculo es de personalidad. Y puse aquí dos palabras que son las iniciales de dos palabras que reflejan mucho la personalidad del presidente de México. P y N. ¿Qué creen ustedes que significa P? No, no es eso que están pensando. P es la palabra inicial de psicopatía. Los políticos en el mundo tienden mucho a agruparse en este síndrome de que es un trastorno de personalidad. Los psicópatas tienden a ser personas que creen en la grandeza individual, son ensimismados, tienen ideas fijas, son pocos dispuestos a cambiar, no aceptan el error, culpan a los demás
Y esta personalidad de los psicópatas, y reitero, estoy siendo descriptivo, en México en el pasado hemos tenido presidentes con este trastorno de personalidad, en el mundo hay muchos presidentes actualmente con esto. Los presidentes populistas tienden a ser de esta naturaleza, por eso se meten a la política. Y este es un tema porque quienes tienen este trastorno de personalidad no pueden adaptarse a circunstancias diferentes, son poco empáticos con las razones de los adversarios, no escuchan. Y esto viene acompañado de un segundo rasgo de personalidad, que es el que pongo con N, que es el narcisismo. El narcisismo es una enorme incapacidad para ver los zapatos del otro, es un enorme encanto por el amor de los demás a tu persona. Y el presidente tiene muchos de estos rasgos y esos rasgos impiden la adaptación. Ahora bien, voy a platicarles de, dado esto, cuáles son las consecuencias políticas y al final vamos a hablar de algunas ideas de cómo aprovechar esto para bien. ¿Cuáles son las consecuencias políticas? Les voy a mencionar brevemente algunas de ellas. La primera consecuencia política es que ya no va a alcanzar dinero para el proyecto político de la llamada 4T. Aunque el presidente dice que sí, el hecho es que ya no alcanza el dinero. ¿Por qué? Eh, Porque el precio del petróleo está muy bajo y eso significa que la exportación del petróleo se va a caer en cuanto a valor. Segundo, el impuesto al consumo de gasolina se nos va a caer en este bimestre, el llamado IEPS, que ha sido muy importante para que el gobierno navegara el año pasado. Tercero, el IVA, la recopilación del IVA se va a caer, la recaudación del impuesto sobre la renta. El gobierno va a recurrir a un fondo de estabilidad presupuestaria. El año pasado se consumió el 40%, seguramente ahora será el resto, pero a pesar de todo, es muy complicado que haya dinero, de tal forma que esta es la primera consecuencia. Ya no va a poder hacer todo y le va a costar mucho trabajo poder aceptar esa realidad. La segunda consecuencia es lo que ya estamos empezando a ver, un alejamiento del sector empresarial organizado y el gobierno que puede llegar a un enfrentamiento. Creo yo que Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, hizo un esfuerzo monacal en los últimos 18 meses por tratar de generar una estrategia de acercamiento, contención, que desafortunadamente dio algunos resultados, pero muy limitados. Y lo que esto muestra es parte de lo que dije hace unos momentos. El presidente acepta el apoyo siempre y cuando sea para sus proyectos, pero cuando los demás le piden que él cambie algunas de sus prioridades para beneficio de la sociedad en su conjunto, no está dispuesto. Y esto llevó a que la semana pasada el Consejo Coordinador Empresarial saliera a decir que ya no se podía, que les habían dado un portazo. Y lo que ha ocurrido desde entonces es que se ha desatado una campaña de acusación en contra de los empresarios de que no pagan impuestos, de que tienen dinero fuera del país. Y esto eventualmente puede llevar a un enfrentamiento entre el sector empresarial organizado y el gobierno. La tercera consecuencia es que se está viendo mucho desorden entre el gobierno federal y los gobiernos locales. Muchos gobernadores han decidido empezar a hacer sus propios proyectos. Y ustedes han visto como en muchas entidades se están dando ya algunos apoyos fiscales, que dado que estos impuestos, como es el impuesto a la nómina, por ejemplo, son menores en relación a los impuestos federales, ayudan, pero ayudan poco. Pero el hecho es que gobernadores están tomando el toro por sus propios, por los cuernos con lo poco que tienen. En los últimos días he platicado con dos gobernadores y lo que ellos expresan en privado es que el gobierno básicamente está dejando que se rasquen con sus propias uñas, que el gobierno básicamente les ha dicho que ellos son responsables de atención sanitaria en sus entidades. Pero muchos estados no tienen dinero, no tienen los recursos y por lo tanto en este momento muchos gobernadores se sienten desamparados. Hoy en la mañana está en las redes, algunos de ustedes lo habrán visto, los gobernadores del Partido Acción Nacional sacan un video haciendo un llamado al gobierno para apoyarlos con cosas concretas. Desafortunadamente es probable que esto no ocurra y que en las próximas semanas veamos un enfrentamiento de quién tiene la culpa.
Por ejemplo, en Tijuana, ustedes vieron en los últimos 2 días este famoso video de Eugenio Derbez acusando al IMSS de no tener claridad y no tener recursos en un hospital de la zona. Luego salió la delegada del IMSS a decir que eso era falso, que todo estaba bien. Y luego salió el gobernador de Morena a acusar a la delegada del IMSS y a darle la razón al comediante. Lo que trato de decir es que si entre Morena, Estado de Baja California y el gobierno federal hay estas contradicciones, imaginen lo que va a pasar entre la descoordinación de gobiernos estatales y el gobierno federal. La cuarta consecuencia va a ser el riesgo de conflictividad social, saqueos, protestas y el riesgo de que en algunas entidades pueda haber estallidos por situaciones extremas donde la gente no tenga recursos, donde haya un problema sanitario, etcétera, etcétera. Eso ocurrirá en entidades que dependen mucho de actividades que están hoy cerradas. Por ejemplo, Guerrero es una entidad con alto riesgo porque depende del turismo en un 90% cerrado. Segundo, porque depende también de la producción de amapola, de la heroína, que hoy está en un grave problema internacional, no por el coronavirus, sino por la caída del precio del fentanilo que ha colocado a la amapola fuera de mercado. Tercero, porque en Guerrero ya hay problemas sociales previos y entidades como Guerrero sí pueden tener este problema. En Integralia estamos midiendo todos los días los saqueos y las protestas que hay en todo el país. Hasta ahora, esta es la medición de las últimas 3 semanas, no se observa una tendencia a la alza, pero este puede ser un problema que se empiece a presentar en 2 o 3 semanas. La quinta repercusión del CONAVID, políticamente hablando, es que el proyecto político de la llamada 4T va a sufrir. Vean ustedes, estas son como las 5 grandes propuestas, promesas de López Obrador. Véanlas bien, porque estos son los principales temas que él nos prometió desde hace año y medio. El primero, que es desmantelar al neoliberalismo, pues nadie entiende bien qué significa esto, porque en realidad, pues López Obrador sigue siendo bastante neoliberal en muchos temas. El primero de ellos, por cierto, que es el acuerdo comercial con Estados Unidos, ha sido una apuesta de López Obrador y esta pues es una apuesta neoliberal, de tal forma que eso está, eh, esto es una propuesta retórica que no tiene pies ni cabeza y que por lo tanto es algo que no va a ocurrir porque no hay además ninguna alternativa de modelo económico que el presidente haya vendido como algo factible y superior a lo anterior. El segundo tema del combate a la corrupción, creo yo, está por verse. Hasta ahora ha habido pues solamente un caso de alta visibilidad, que es el de Rosario Robles, que está en proceso, más un abogado Collado que está en España, más el exdirector de Pemex que también está en España, de tal forma que no hay claridad todavía sobre si esto va a ser realmente una propuesta. Lo que sí hay es austeridad. Y sí es cierto que el gobierno federal sí se ha reducido sus privilegios, pero eso no necesariamente significa que hay más honestidad. De tal forma que esto es un tema por verse. El tercer proyecto, que es el bienestar de la gente, aquí sí hay resultados, la gente está contenta. Podemos estar o no de acuerdo si esto a la larga resuelve el tema de la pobreza, pero aquí el gobierno sí está destinando una gran cantidad de recursos y eso para los objetivos del gobierno, no de la política de combate a la pobreza. Para los objetivos del gobierno y lo que prometió está funcionando. El cuarto, el rescate de Pemex, esto va a ser un fracaso. Eh, no hay dinero que alcance para rescatar a la empresa. Dos, esta seguramente perderá el grado de inversión y sus bonos se convertirán en chatarra. Y esta va a ser, quizá este sea el mayor fracaso de la administración que se ha agudizado por la crisis del COVID-19, que Pemex va a estallar como una empresa inviable y en bancarrota, y esto va a ser muy, muy grave para la economía del país. Y quinto, las grandes obras habrá que ver, el presidente insiste que las va a continuar,
En Integralia Consultores pensamos que se va a disminuir el ritmo de construcción. El presidente no tiene los recursos para poder mantenerlas al misma velocidad de construcción, de tal forma que ya veremos qué pasa con ellas. Y ahora les queremos hacer una pregunta antes de ver qué tanto va a caer la aprobación de López Obrador. Y la pregunta es, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones te identificas más? Y solamente hay 3 opciones. A pesar de las críticas, es la opción A, apruebo la gestión de AMLO porque está transformando a México. Hay menos corrupción y hay mayor apoyo a los grupos más vulnerables. Opción A. La opción B es, yo voté por AMLO, pero estoy arrepentido. Y la opción C es, no voté por AMLO y ha resultado peor de lo que yo imaginé. Así es que pueden ustedes poner su respuesta. Perdón, creo que aquí acabamos de salirnos. Esperen un segundo. No voté por AMLO y ha resultado peor de lo que imaginé. Pues muy bien, ha sido la respuesta. No voté por AMLO, pero ha resultado peor de lo que pensé. Es la que la mayor parte de ustedes comparte. ¿Qué es lo que piensa el resto del país? El resto del país ha venido cayendo la aprobación del presidente. Esta es una encuesta del periódico Reforma, donde muestra, del periódico El Financiero, perdón, donde muestra que en los primeros 14 meses el presidente perdió 23 puntos de su aprobación. Y aunque sigue siendo una cifra muy potente, 60%, esta viene en caída. El periódico Reforma también muestra la misma tendencia. Esta encuesta fue hasta hace algunas semanas y Consulta Mitofsky, que hace una encuesta por Facebook, lo cual hay que tenerlo con cuidado, muestra también que en este momento, según esta metodología que es cuestionable o es limitada, el presidente ya habría cruzado los negativos por encima de los positivos. Esto es parte no del coronavirus, esto ya es una tendencia que se ha venido gestando por muchas razones y que nosotros en Integrala pensamos que se va a acentuar por la crisis que estamos viviendo. En redes sociales, que el presidente las ha catalogado como benditas porque durante mucho tiempo fueron favorables a él, ya se ha invertido esto. Es una medición que hace Integralia. Ustedes verán que la opinión negativa, esto es desde diciembre hasta abril, la opinión negativa de López Obrador ha estado siempre por encima y siempre anda en el 40-45%. Y la opinión favorable a López Obrador, pues en la última medición de Integral anda en el 13%. Ha venido cayendo, de tal forma que en redes sociales en este momento sí hay una multiplicación de opiniones negativas del presidente. ¿Qué tanto más puede caer López Obrador? Pensamos que su piso sólido es del 30-35%, un sector que nunca lo va a abandonar, pase lo que pase.
Pero claramente esto será una cifra baja en relación a la aprobación que tuvo de 80% hace un año. De tal forma que probablemente pensamos en Integralia hacia el otoño, en 4 o 5 meses, y dependiendo de lo que pase, el presidente puede andar en el rango de los 40 de aprobación presidencial. La séptima consecuencia que nosotros vemos es que va a haber más polarización. La gente se está peleando demasiado. Y esto es resultado de un presidente que le gusta pelearse. Hoy en la mañanera, una vez más, empezó a hablar de los conservadores. Muchos presidentes en el mundo, y les pongo el caso de Argentina. El presidente argentino Alberto Fernández llegó a la presidencia en diciembre pasado después de una contienda muy polarizada. Pero ahora está asumiendo el rol de líder del país, está unificando, está llevando a la concordia. Sus ex contrincantes que apoyaban a Macri ahora se están unificando, pero un presidente que trae en su ADN el pleito y la confrontación claramente que gesta esto. Y ustedes lo ven en tweets, déjenme leerles este que es de Tumbaburros. ¿Debería López Obrador dejar el cargo de presidente de la República por la incompetencia mostrada, Entonces, el hashtag AMLO se va, está ya en todos lados. Luego otro tuit de Jorge Suárez Vélez, es un economista y politólogo muy competente, pero el tono, vean, lo único claro es que tenemos un gobierno de ignorantes. Hasta aquí me quedo. Cuando ya empiezas tú a llamar al otro bando ignorante, pues ya estamos mal, ya no hay capacidad de diálogo, porque esto significa que ya estás usando el calificativo personal para guiar a los demás. Y vean del otro lado, el senador Martí Batres. El gobierno de la República no ha tomado ni una sola decisión contra los grandes empresarios. Ya empezó el ataque a los grandes empresarios. No los ha expropiado, ocupado, confiscado, en cambio, quienes han dejado de pagar sí han perjudicado al país. Paguen lo que deben. Y luego este de Fernández Noroña. Fíjense nada más. La derecha anda muy soberbia e intrigante, pero recibirán su merecido. Nos vemos en 2021. Entonces, ya empieza la amenaza y esto va desafortunadamente a complicarse más en las próximas semanas. Y la octava, y esta es la última consecuencia, es que eh, puede haber, por supuesto, un impacto electoral para el próximo año. Eh, la elección de 2021 es la elección más grande en la historia de México, la más grande que va a haber, incluso más que la de 2018. 15 gobernadores, 29 congresos locales, casi 2,000 presidentes municipales y cientos de diputados locales. Eh, Hasta hace poco el temor era obviamente de que para muchos pensaban que si Morena ganó de tal forma en 2018, pues en 2021 se podía comer la segunda parte de la torta y entonces sí entrar a un país totalmente hegemónico. Yo soy un creyente en la democracia representativa, creo que lo mejor que puede ocurrir en un país es que haya pesos y contrapesos, que no solamente un partido controle todo. Cuando alguien controla todo, pasa lo que le pasó a México en el siglo XX con el PRI, cometes errores, hay abuso, hay soberbia, ya lo vivimos y podemos repetir esa experiencia. Por eso para el país algo positivo es que se rebalancee. ¿Cuál será el impacto de esto sobre eso? Es algo que vamos a ver y por eso les queremos hacer ahora esta pregunta de intención del voto para eh, saber cómo va la intención del voto, al menos entre ustedes. Si hoy fueran las elecciones de 2021, ¿por qué 2021 elección de diputado federal? Muchos de ustedes van a tener elecciones de gobernador o de alcaldes, pero solamente piensen en diputado federal. ¿Por qué partido votarías? A, Morena. B, PAN. C, PRI. D, Movimiento Ciudadano. E, México Libre, que es el partido de nueva creación de Felipe Calderón. Y F, otro. Piénsenle bien.
Claramente, muchos han preguntado si las elecciones se pueden cambiar de fecha. No hay razón para cambiarlas de fecha. Este año, por cierto, hay elecciones en el estado de Coahuila y de Nayarit. Se van a cambiar de fecha porque eran en junio, pero no hay razón para pensar que las otras se deban cambiar de fecha. Eh, Hasta ahora, el Partido Acción Nacional es el que más número de votos tiene. No hay votos para el PRI, al menos relevantes. 74, 42, 34. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Pues muy bien. Claramente el Partido Acción Nacional y después el partido de Felipe Calderón son los partidos que más capturan la intención del voto entre esta audiencia. Déjenme decirles algo que es uno de los riesgos que puede haber para el próximo año, que como el partido de Felipe Calderón comparte muchos de los votantes potenciales con el PAN, la división del voto sin duda es algo que va a dañar la competitividad. Dicho de otra manera, el PAN sería más competitivo sin Felipe Calderón, pero pues el hecho es que existe. Y de hecho, un gran temor es que es el voto de castigo, que es saludable en cualquier democracia. Es saludable hoy en contra del gobierno, como lo era antes en contra del PRI, como lo era antes en contra del PAN. No es nada en contra de López Obrador, porque él piensa que cuando alguien lo critica es porque es algo personal. No, las democracias requieren castigo. El gran problema es que la eficacia del castigo el próximo año se ve reducida por la fragmentación de la oposición. Y esto claramente limita la posibilidad de que haya mayores contrapesos. Y la segunda razón es esta que está en esta lámina, la falta de liderazgos visibles. Claramente la figura de López Obrador en 2018 fue tan potente y además el temor de muchos políticos que fueran metidos a la cárcel fue tal que muchos se han escondido. Esta crisis del COVID-19, una de las cosas que va a generar es que emerjan personas que estaban agazapadas. Porque ven que el presidente López Obrador se va a debilitar y entonces se vuelven valientes otra vez. O B, porque muchos van a empezar a hacer campaña. Hace unos días platicaba con un amigo que quiere ser candidato a alcalde de una ciudad muy importante del país y me decía, el COVID-19 lo que va a hacer es que va a adelantar las campañas. Si antes había que esperarse hasta enero de 2021 para alzar la mano y decir, yo quiero ser candidato, ahora la tienes que alzar ya, porque las campañas se van a adelantar. Y ya en las últimas semanas hemos visto algunas personas que empiezan a tener más visibilidad. En el centro arriba está el gobernador de Jalisco, Alfaro. Él había tenido visibilidad hace un año, pero se apagó un poco y ahora está renaciendo como una alternativa que le dice al gobierno, no estoy de acuerdo. También, por cierto, está López Gatell, que ya lo están candidateando al 2024. Abajo a la izquierda está un exdirectivo de FEMSA que ha sacado videos muy fuertes en los últimos días, atacando de manera muy frontal y yo creo que de manera demasiado agresiva al presidente. Pero lo que trato de decir con esto es que hay muchos actores. Abajo a la derecha, Samuel García, senador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, que quiere ser candidato a gobernador. La pregunta es si en las próximas semanas y meses tendremos más liderazgos para que el voto de castigo pueda canalizarse a través de algunas figuras. Conclusiones. En los últimos minutos lo que he tratado es de señalar cuáles pueden ser algunas de las consecuencias políticas. Yo señalé 8 de ellas. Esto irá variando en las próximas semanas, pero claramente lo que puedo yo detectar es que eh, eh, el proyecto de la 4T es un proyecto inviable en las nuevas condiciones. O dicho de otra manera,
La única manera para que López Obrador salvara su presidencia, políticamente hablando, sería su capacidad de adaptación. Como López Obrador tiene esta incapacidad emocional para adaptarse a la adversidad, aceptar errores, sumar aliados, convocar a la unidad, lo más probable es que esa rigidez haga que su proyecto político se resquebraje y con ello va a desatarse un tema de polarización política en el país que eventualmente lo va a debilitar políticamente hablando. Hoy en la mañana el presidente López Obrador dijo que él quería adelantar la consulta de revocación de mandato para 2021. Quiere preguntarnos a todos si queremos que se vaya o se quede. Esta consulta de revocación ocurriría si se pide en 2022. Así quedó porque la oposición no quería que el presidente la hiciera en 2021 porque coincide con la elección que acabo de comentar. Y si el presidente López Obrador se mete a hacer campaña para que a él lo, digamos, ratifiquen, entonces toda la elección se va a contaminar y en los hechos es como si López Obrador estuviera otra vez en la bolsa. Lo que trato de decir con esta sugerencia del presidente, que dijo inclusive que mañana él podría presentar la iniciativa de reforma constitucional, es que el presidente ya se dio cuenta de que obviamente la crisis lo va a afectar, como afectó la crisis al PAN en 2009, como afectó la crisis al PRI en el 95, y por lo tanto quiere generar este choque de los que quieren que se quede y quieren que se vaya. Es muy delicado, es muy peligroso ese tipo de cosas. Lo mejor que le puede ocurrir al país es que el presidente termine su mandato, seguramente en una situación de debilidad. Obviamente, cualquier presidente le ocurriría lo mismo y que nos conduzcamos por los cauces institucionales y que los empresarios como ustedes podamos empezar a pensar en las oportunidades y con esto termino. ¿Qué viene después? México va a seguir adelante. Y yo creo que la industria de las reuniones, y que yo le llamo la industria de la reflexión, porque ustedes también generan reflexión analítica, la gente tiene muchas dudas de qué viene después. Hay demasiada información y a la vez demasiada poca capacidad para digerirla. Una vez que pase la peor parte de esto, la industria de ustedes requerirá o será demandada por grupos de empresas convencionistas que quieran entender qué pasó y qué viene después. ¿Cuál es la visión de futuro? Si el mundo ya no va a ser como era, ¿qué clase de mundo va a ser? Si la 4T va a dejar de existir como la conocíamos, ¿qué viene después? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Qué viene para las industrias como la de ustedes? Va a haber un rebote de la economía. Sin duda va a haber un rebote de la economía. Probablemente los Estados Unidos tengan un rebote muy pronunciado. ¿Y cómo nos subimos a ese rebote? Y desafortunadamente, como país, probablemente el país se rezague, pero podrá haber algunos sectores de la economía. Por ejemplo, el turismo nacional tiene una gran oportunidad por las limitaciones de viajes internacionales que va a haber. De tal forma que aquí hay una oportunidad probablemente para quienes tienen que ver con este sector, como son ustedes. El turismo nacional, el turismo en México puede ser. ¿Qué otros sectores de la economía van a rebotar? El sector farmacéutico seguramente va a rebotar, las manufacturas seguramente van a rebotar y habrá que estar viendo cómo aprovechar. La tercera oportunidad es cómo se adapta la industria de reuniones a la nueva configuración económica del mundo post-COVID-19. La industria de las reuniones, que es una industria presencial, debería de cambiar a las reuniones virtuales. ¿Es posible o no es posible? ¿Debe ser parte o no debe ser parte de la discusión? ¿Qué tipo de mundo vamos a tener en el futuro y cómo la industria puede aprovecharlo mejor? No tengo duda que una gran ventaja de México es que justamente se está sellando la entrada en vigor del acuerdo comercial con Estados Unidos.
y que esta sin duda es una oportunidad para sellar la alianza comercial de los Estados Unidos. China va a emerger de esta crisis sanitaria como una potencia mayor de lo que ya era. De tal forma que la regionalización comercial y económica del mundo se va a agudizar y México tiene una ventaja porque ya es parte del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Y finalmente, para 2021 es un año político. ¿Cómo ustedes que participan en el debate de las ideas, de las oportunidades de negocio, de la reflexión, pueden contribuir a generar una reflexión productiva que combata la polarización, que genere unidad, que genere visión de futuro, que genere un optimismo racional, prudente y sostenible? Creo que en todo esto ustedes tienen una gran oportunidad y les deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Carlos. Sin duda muy interesante. Varias de las reflexiones que nos has dejado han motivado observaciones, preguntas que ya tenemos en Slido debidamente registradas. Voy a entrar a la primera de ellas y precisamente porque estamos en la industria de reuniones, la que está a la cabeza de los votos que la gente puede ir dando por la preferencia de sus preguntas es la siguiente. ¿No crees que el eliminar el CPTM, que es el Consejo de Promoción Turística de México, y ProMéxico, son medidas neoliberales que dejaron al sector turístico indefenso ante las fuerzas del mercado? Esa es la pregunta. Sin duda, me parece un error estratégico del gobierno de López Obrador querer desmantelar todo lo que había. Me parece que es una visión maniquea, una visión parcial de las cosas y que no responde a lo que el país requiere. Me parece muy, muy grave que esto sea así y por lo tanto creo que no va a ayudar en lo más mínimo a eso. Hay una siguiente pregunta, Luis Carlos, que tiene que ver con expectativa de duración. Y la redactó de forma anónima uno de nuestros participantes que dice, ¿cuánto va a durar este grupo diagonal, movimiento diagonal, partido en el poder en México según tu pronóstico? Y complementa su pregunta con una interrogante. ¿Estas crisis serán suficientes para minarlo? Y después de tu respuesta te pide que complementes la reflexión respecto a la oposición y yo me permito agregar respecto a la reflexión de la fragmentación de la oposición que elaborabas en tu exposición. Miren, el tema de Morena es una reflexión importante porque Morena, si bien López Obrador es el presidente con más fuerza y más potencia social que ha habido en México en los últimos décadas, lo cierto es que está parado sobre un partido que no lo es. Y si no tienes un ejército que te apoye, es muy difícil que ese movimiento pueda ser sostenible. Dicho de otra manera, la fuerza de Morena depende de la figura del presidente y si esta se resquebraja, claramente el movimiento entra en riesgo, de tal forma que puede ocurrir que la falta de capacidad del presidente para poder sostener a su partido hagan que esto sea una experiencia de corto plazo. Ese me parece que es uno de los riesgos mayores que enfrenta López Obrador, de tal forma que ahora lo que está ocurriendo con Morena es que Morena empieza a entrar en conflicto en muchas entidades del país sin capacidad de saber si esto va a poder ser sostenible. Pregunta, ¿qué podemos hacer las industrias, reflexionan aquí, para intentar cambiar la política de AMLO ante la situación del COVID-19? Y complementan la pregunta diciendo, ¿cómo podemos intentar negociar? Ya hacías tú una reflexión respecto a la nueva postura del sector privado y al distanciamiento que eso ha tenido, pero considerando eso, el sector privado organizado, ¿pudieras llevar tu respuesta específicamente al sector turístico mexicano o al sector de industria de reuniones como para complementar la reflexión, por favor, Luis Carlos? Mauricio, quiero pedirles un minuto, 30 segundos, porque necesito conectar estas cosas, necesito conectar la computadora, necesito 30 segundos, me voy a desaparecer de la pantalla, ¿sí? Te damos 30 segundos en este momento y mientras, yo con gusto,
advierto que tenemos varias preguntas. Hay unas que todavía podemos seguir subiendo al sistema. Tenemos escasos 4 o 5 minutitos más para responder aquellas inquietudes que ustedes amablemente nos han compartido vía Slido, que son las que estoy yo monitoreando, y estoy atendiendo las que tienen más votos en primer lugar. Si alguno de ustedes considera que hay una pregunta que no debo dejar de traer a la atención de todos ustedes, tengan la amabilidad de votar por ella, aunque no la haya estructurado, para que el sistema automáticamente me las ordene por preferencia de cada uno de ustedes. Esa es la ventaja que tiene una sesión moderada con esta herramienta que nos encanta utilizar en Alenamenti Speakers, porque ante tiempo limitado, que es una constante en los eventos presenciales y digitales, te permite orientar la discusión hacia donde los participantes te indican objetivamente que están el grueso de sus inquietudes. Voy adelantando que hay opiniones relacionadas con temas de los amparos otorgados para los proyectos emblemáticos del presidente, preguntas que tienen que ver con el asunto de impuestos y las cuotas del seguro social. Y en fin, hay una serie de inquietudes, pero regresando a la conversación, ya que Luis Carlos nuevamente nos acompaña en esta transmisión, las últimas preguntitas, mi querido Luis Carlos, y empiezo nuevamente diciéndote, ¿existe alguna manera de intentar como sector turístico o como industria de reuniones de hacer cambiar la postura del presidente respecto al COVID-19 o de negociar algún tipo de solución de apoyo gubernamental? ¿Lo ves viable de alguna manera? Creo que ustedes tienen una gran oportunidad porque creo que el turismo es uno de los instrumentos que el presidente puede ser persuadido de que es una de las maneras para que la recuperación sea rápida en algunas zonas del país. Así como el presidente está en contra de apoyos fiscales a empresas, creo que el tema del turismo puede ser algo que le genere simpatía porque genera empleo, porque opera en zonas que requieren un gran apoyo social, porque son ustedes una cara amable del país, una fuerza muy relevante, y yo creo que aquí puede haber cierta sensibilidad. Y yo creo que si ustedes pudieran contribuir a generar ideas de cómo recuperar rápidamente la detonación de turismo para el verano, creo que eso sería algo muy positivo. Creo que el tema central de la discusión es cómo regresamos a trabajar de forma gradual con bajo riesgo sanitario. Esa es la pregunta. La economía no puede estar sentada esperando que todo se resuelva afuera. Pero si ustedes son capaces de decir cómo pueden ir abriendo el sector turístico con bajo riesgo en algunas zonas del país, la pregunta relevante es cómo pueden ustedes generar protocolos en turismo de reunión, y esto es muy difícil, pero protocolos que permitan las reuniones, apoyar el turismo, y la reflexión creo que es muy importante. Bien, pues muy interesante enfoque, porque sin duda una constante en las discusiones de esta mañana, Luis Carlos, ha sido que el primer turismo que empieza a recuperar los destinos es el turismo nacional, y de eso deben de estar dispuestos muchos políticos a conversar cómo acelerarlo. Aquí hay otra pregunta que tiene que ver con qué opinión tienes del amparo otorgado para conceder que los recursos del Tren Maya y el dinero para el apoyo a Nini se recanalicen al sector productivo. Ya nos adelantabas algo, pero ¿qué reflexión te merece? No he leído esta resolución de un juez que ocurrió, entiendo, en las últimas horas. De hecho, antes de conectarme en la oficina estábamos teniendo un análisis de esto, pero lo que entiendo es que el juez que determina esto dice que dado que los proyectos del presidente no son asuntos de vida o muerte, ni son asuntos esenciales, pueden posponerse para dar atención a lo que sí es esencial, que es la vida, que es la sobrevivencia y que es el mantenimiento del funcionamiento de la economía. A mí me parece que esto pues, es de sentido común. Dudo que ese tipo de razonamientos logren tener éxito frente a un presidente, reitero, que ante la crítica se vuelve más necio, que ante la crítica se vuelve más polarizante, que ante la crítica desobedece. Entonces,
Lo que van a ver ustedes mañana, en la mañanera, va a ser que el presidente va a salir a decir que los conservadores están ahora litigando, que lo que quieren es desmantelar la 4T, que se están aprovechando. Ese es el problema del presidente. No hay manera de que el día de ayer en change.org hay una propuesta, yo la firmé y ojalá ustedes la puedan firmar, de varias personas que están proponiendo al gobierno cosas muy simples para combinar la atención sanitaria con la economía y el cuidado de la economía. El presidente hoy en la mañana los descalificó, dijo que eran los corruptos del pasado. En fin, cuando hay una distorsión de la personalidad, las personas no pueden adaptarse. No es una cuestión racional, es una cuestión de incapacidad para ver el mundo y sobre todo de la rigidez para aceptar tus propias culpas. Es un problema inherente que no hay forma de que sea reencausado. Por eso ya la respuesta no debemos esperar al presidente. La semana pasada el CCE dijo, ya no hay que esperar nada de él, debemos promover cambios al margen del gobierno. Y yo creo que en ese sentido lo que debemos propiciar es que los partidos de oposición, los organismos empresariales, los sectores turísticos y otros empiecen a tomar medidas descontando que este gobierno, desafortunadamente tan personalista, está incapacitado para poder girar el rumbo. Sí, me quedo con esa reflexión. Aquí hay una persona que nos está trayendo a la atención que el amparo fue promovido en Tijuana. Como dato cultural, es simplemente una participación. Hay una pregunta que si Slido pudiera explotar, estaría explotando ahorita mi iPad. Si el turismo genera el tercer mayor ingreso, nos preguntan, ¿qué medidas consideras que van a implementar para aerolíneas y hoteles? ¿Qué programa el gobierno, dices? Sí, específicamente para aerolíneas, porque en tu intervención previa precisamente acabas de reflexionar de los hoteles, pero las aerolíneas es de suyo conocido que la vulnerabilidad económica de las que ya estaban en condición de fragilidad financiera y de aún las que estaban con unas finanzas corporativas un poco más robustas, hoy están en que tosen y mueren. Mira, yo no veo que el gobierno tenga la creatividad para lanzar algo como esto. Por cierto, el día de ayer, un grupo de legisladores propuso una medida muy interesante para apoyar a los hoteles de la Ciudad de México. A lo mejor ya la vieron, pero básicamente era que los hoteles de la Ciudad de México hicieran un convenio con la ciudad para internar ahí a todos los médicos que están dando atención a los pacientes del coronavirus. Eran algo así como 3,000 o 4,000 habitaciones. Apoyas a los hoteles a una tarifa especial, apoyas a los médicos para que no vayan a sus casas y puedan ser fuentes de contagios y generas un ganar-ganar. Esas ideas creativas me parece que no están en este momento en la mente del presidente, sí de algunos gobernadores, pero desafortunadamente creo que estas ideas creativas como la que mencionas de cómo salvar a las líneas aéreas son cosas que pueden surgir de ustedes y creo que harían un gran bien al país. Muy bien. Últimas dos preguntas porque nos han autorizado extendernos hasta la 1:40, pero estamos a escasos minutos de que eso ocurra, mi querido Luis Carlos. ¿Cómo visualizas la actuación y la responsabilidad o el papel de Coparmex en el panorama actual? Y me parece pertinente esta pregunta. ¿Pudieras incorporar otro organismo empresarial si lo juzgas pertinente? Nada más un poquito para tener un ejercicio de contraste con respecto a otro espacio de las comunidades empresariales organizadas que pudiera ser útil para la industria de reuniones. Con todo gusto. Primero, una reflexión breve. Creo que los organismos empresariales en México en los últimos 20 o 30 años no han hecho su papel de representar genuinamente los intereses de sus agremiados. Aunque Coparmex ha sido la más valiente en los últimos 2 años, no siempre fue el caso en los últimos 20 o 30 años. Y eso hay que decirlo para ponerlo en perspectiva. A mí me parece que en ocasiones los organismos empresariales buscan ser más condescendientes y amigables con el gobierno que con los empresarios a quienes representan. A mí me da gusto que la Coparmex haya decidido en los últimos 2 años tener una posición más firme, más crítica frente al gobierno. Eh,
Me da gusto que el CCE finalmente haya tomado una decisión la semana pasada, porque durante año y medio la posición de acercamiento, de contención, pues solamente funcionaba para el presidente, pero no para el sector empresarial. Creo que la función de los organismos empresariales es representar a los empresarios, no quedar bien con el gobierno. Y creo que en un país como México, plagado de cultura de nepotismo, cultura gubernamental, temor frente a los gobernantes de todos los partidos, esto permeó a los organismos empresariales. Creo que es hora de que se modernicen. Y creo que lo que está haciendo Coparmex y ahora el CCE me parece que es un paso en la ruta correcta. Sin embargo, Mauricio, creo que hay otro problema, que es que el presidente López Obrador ahora se va a proteger de los empresarios de gran nombre. La semana pasada, mientras el CCE criticaba al presidente, el presidente salió a decir que había comido con Bayeres, con Germán Larrea y con Carlos Slim, como diciendo, los empresarios están conmigo. En realidad, él selectivamente escoge a algunos empresarios que, como en el pasado, por tener acceso, pues claramente que van a estar con el presidente. Pero creo que el sector empresarial en su conjunto, a través de los organismos, debe tener una posición más clara, más firme, y ojalá esta sea una oportunidad para ello. Pues muy bien, mi querido Luis Carlos, con esa reflexión nos quedamos. Te debo de decir que el tema dio para un listado mucho mayor de preguntas que son sin duda expresión de la gran inquietud que tienen tiros y troyanos por tratar de pronosticar cómo se van a dar los efectos de cambio en lo político y, por supuesto, cómo esa realidad política influye en negativo, en positivo o en forma neutra en la realidad de las empresas que muchos de los que nos están escuchando o dirigen o contribuyen desde su posición gerencial, directiva, operativa, y que todos de manera en conjunto hacemos el movimiento de lo que es la industria de reuniones. Muchas gracias por tu reflexión, gracias por hacerte disponible para además privilegiar la interacción. Esta ha sido, me parece, una muestra de lo rico que se puede tener una exposición con una persona de tu grado de conocimiento en la materia, pero que al mismo tiempo se apoya en la tecnología para hacer la experiencia de escucha a la distancia una experiencia mucho más agradable.